estudio. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bien, vamos a comenzar entonces. Letra P. A ver. Aquí. Ahí está. Letra P. ¿Qué les pareció? Bueno, ¿qué les pareció la ficha con respecto a esta letra? Para mí, desde mi punto de vista, una letra muy, muy intensa. Una letra que tiene, además de su versión final, o sea, su versión soft-fit, tiene también dos sonidos en sí misma, con puntito, sin puntito. La letra va a sonar, digamos, de una manera con el puntito y va a sonar de otra manera sin el puntito, ¿sí? Entonces, mayormente tenían que ver esto. ¿Se acuerdan? En la clase número 2 aprendimos cómo se llama este puntito. ¿Alguien lo recuerda? El punto de la, digamos, no es un punto masorético, o sea, no es un punto vocálico, sino que es un punto, digamos, que le va a dar un sonido a la letra, ¿sí? A ver, Claudio, ¿cómo se llamaba esto? Dagesh, ¿puede ser? Dagesh, sí, muy bien, Dagesh, ¿sí? Dagesh. Este es el nombre, no sé si lo quieren anotar los hermanos. Dagesh es el nombre de este puntito, ¿sí? Este puntito lo vamos a ver, ya van a ver en los manuscritos, incluso hasta en letras en las que no creeríamos que lo pueden poner, pero lo ponen, ¿sí? O sea, incluso en las nun, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre una nun con dagesh y una nun sin dagesh? O sea, en que podamos decir nun o nun, algo así. Le va a dar un sonido más fuerte, ¿sí? Pero no afecta, digamos, la lectura, ¿sí? No cambia en nada la lectura en las letras en las que no tienen doble sonido. Pero sí en las que sí tienen doble sonido, como las P, como la CAF, ¿se acuerdan? Que dijimos que la CAF con puntitos suena K, y la CAF sin puntitos suena J, entonces JAF, ¿sí? Lo cual quiere decir que si no tiene el puntito, o sea, si tiene el puntito, el sonido de la letra va a ser como una F, ¿sí? Y si tiene el puntito, entonces el sonido va a ser como una P. Yo creería que en el Tanaj, o sea, en toda la Biblia hebrea, más aparece con puntito que sin puntito, ¿sí? Se utiliza mucho con el puntito. Y no así la letra final, ¿sí? La letra final sí es usada sin el puntito, ¿sí? Por ejemplo, Yosef, Asaf, ¿sí? Algunos de los nombres que tenemos con la letra Pace of It, ¿sí? A ver, ¿alguien se ha persuadido de esto? ¿Sí? De lo que está aquí y el por qué lo coloqué allí. Esto viene a ser, digamos, la tabla del 10 mandamientos o de las 10 palabras, que cabe mencionar que en esta semana de Parashá Bat Hanam nosotros lo estamos estudiando, ¿sí? Los 10 mandamientos, pero este es un 10 mandamientos pictográfico, ¿sí? Este es un 10 mandamientos pictográfico, ¿no? Entonces, pueden por ahí ver a la Pei, por ahí. ¿Alguien la vio por ahí? Sí, Ahí se encuentra una Pei. en el segundo de la izquierda está. Claro, que viene a ser el séptimo mandamiento, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí, digamos, una Lamed, ¿sí? Y una Aleph, lo cual diría la palabra lo, que significa no, ¿sí? Lo. Aquí, ¿qué letra vemos? Una Taf, miren, ¿no? Una Taf en el pictográfico, una Nun en el pictográfico, y una Aleph en el pictográfico, y una Pei. Y si está la Pei ubicada al último, ¿qué Pei sería, digamos? ¿No? Sofit. Una Pei Sofit, ¿sí?
Entonces, aquí, lo que diría aquí como lo tanaf, ¿sí? O lo tanov, ¿sí? Que, digamos, está utilizando una boca como pace of it, ¿sí? Pero esto yo se lo puse para que nosotros veamos que en el pictográfico no hay diferencia entre las letras, ¿sí? La única que cambia, que varía, fíjense que no tiene ni Dagesh y no tiene ni versión Sofit, ¿sí? No cambia, ¿sí? En el pictográfico no cambia, ¿sí? Entonces, en esta Parashá Beit Hanan estudiamos la repetición de los 10 mandamientos, ¿sí? Los cuales nosotros ya venimos estudiando desde la Parashá Yitro, ¿sí? De alguna manera, Claudio está haciendo a ver cómo sería, un medio ciclo, ¿no? Porque entraste en Yitro, ahora estás en Beit Hanan, y otra vez viendo los 10 mandamientos, y ya como que empezamos a sentirnos más libres, más cómodos, ¿sí? Porque ya lo vimos, ya lo estudiamos estas cosas. Bien. A ver, ¿alguien sabe qué significa esto? El séptimo mandamiento. ¿Qué dice su Biblia en el castellano? ¿Sí? Capítulo 5 de Devarim. ¿Sí? Fíjense que tenemos el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. El sexto es no asesinarás, ¿sí? No asesinarás, que hay una diferencia entre matar, ¿sí? Y el séptimo vendría a ser no cometer adulterio, ¿sí? Esto es lo que diría aquí en el original, ¿sí? Bien. Aquí hay otra versión de Pay Sofit. Es la misma. Esta vendría a ser como una imprenta. Y esta como una versión caligráfica, ¿sí? Que yo le coloqué las dos, pero una de las dos puede ser la Pay Sofit y la otra vendría a ser la Pay Sofit. Bien. El nombre o subtítulo de la letra es la letra de la confesión, ¿sí? ¿Por qué coloco yo el nombre de la confesión, la letra de la confesión? Porque dice el texto de Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿sí? Y ahí está la palabra pi en hebreo, pero con la boca se confiesa. ¿Recuerdan a la mujer que tocó el talit? Sí. La mujer que tocó el talit de Yeshua, ella tenía dos opciones, ¿sí? Callar y marcharse con la sanidad que recibió, como hacen algunos que van a las campañas, ¿sí? Hay muchos que van a las campañas a buscar al Dios de la sanidad, ¿sí? Perdón, van a las campañas del Dios de la sanidad, pero solo quieren la sanidad de Dios, no quieren al Dios de la sanidad, ¿sí? Otros van a buscar al Dios, van a buscar la salvación de Dios, pero no quieren al Dios de la salvación, ¿sí? Y otros van a buscar a la prosperidad de Dios, pero no quieren al Dios de la prosperidad, ¿no? Que es Adonai. Entonces, esta mujer tenía la opción de marcharse con la sanidad recibida, o bien hacer esto, ¿sí? Confesar, porque fíjense que Yeshua se detuvo y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ahí ella tuvo un problema porque ella era una mujer impura, era una mujer tamé, y si ella confesaba que en su condición de impureza tocó al maestro, ella podía ser duramente castigada por la, por la sociedad, ¿no? Entonces por eso ella tuvo miedo, porque la Biblia dice, con mucho temblor, dice, ¿no? Con mucho miedo, dice que ella, temiendo y temblando, se postó delante de él y le dijo toda la verdad, ¿sí? Ella confesó que ella había tocado a Mashiach, ¿no? Y yo pregunto, ¿será que Yeshua no sabía quién la tocó? Porque fíjense que los discípulos le dijeron, maestro, ves que la multitud te aprieta y dice quién te ha tocado. O sea, ves que todos te tocan, pero tú dices quién me ha tocado. Entonces Yeshua dice, poder salió de mí. O sea, virtud salió de mí, dice en otra versión. Virtud salió de mí. Entonces alguien me tocó, pero de una forma diferente, ¿sí? Entonces esa mujer lo había tocado con emuná, con fe. Y había tocado el borde del tzitzit, el borde del talit de Yeshua, ¿sí? ¿Se acuerdan los cordones, los 7 cordones blancos, el cordón azul?
Eso tocó la mujer y recibió la sanidad. ¿Y qué hizo ella? ¿Cómo se llama la letra esta? La letra de la confesión. Con su boca confesó lo que había hecho. O sea, yo, Señor, en mi estado de impureza te toqué. Tú que eres puro, pero yo te toqué, perdón. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, vete y queda sana de tu enfermedad. ¿Sí? El valor numérico, y como era de esperarse, teníamos dos valores numéricos, ¿sí? El valor numérico pay, que es de ¿cuánto? 80. 80. Y miren, ¿no? Qué parecido los valores. Y el valor numérico Sofit, ¿sí? De 800, ¿sí? Entonces, aquí hay un dato muy importante. Fíjense, aquí yo les puse, no sé cuánto lo han leído. Si bien la letra tiene un valor numérico de 80, que es la edad que tenía Moshe cuando Dios lo llamó. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Todas las películas, series que nosotros podemos ver, te muestran un Moisés así como la edad de Javi, ¿no? Jovencito, pelo negro, ¿no? Que está ahí en la montaña de Sinaí, y Dios lo llama. No, pero la Biblia dice que Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. ¿Sí? Entonces eso nadie se atreve a hacerlo así, ¿no? Creo que algún dibujito por ahí lo hicieron a Moisés con la edad realmente que él tenía. Y fíjense que Aarón tenía 83 años, Moisés tenía 80, y todo el ministerio de Moisés, aunque parezca una eternidad, el ministerio de Moisés dura 40 años, ¿sí? Dura 40 años el ministerio, ¿sí? O sea que tuvo 40 años en Egipto, viviendo como príncipe, 40 años en Madián, viviendo como pastor de ovejas, y 40 años en el desierto, en Bemidbar, viviendo como pastor de Israel, ¿no? Esa es la, digamos, la división en tres que tiene, digamos, la vida de Moshe Rabbeinu, ¿sí? Está dividida en tres, ¿no? En tres etapas de 40 años cada uno. Él muere a los 120 años, ¿sí? Y ya estamos cerca de la muerte de Moisés, capítulo 32 de Devarim. Vamos a llegar a esa para allá. Entonces dice, y Dios lo llamó, Baikra, y Dios llamó, ¿sí? Y Dios lo llamó. Pero si separamos, fíjense esto que les puse acá, si separamos la Kaf de la Yod, ¿por qué digo la Kaf de la Yod? ¿Alguien se anima? ¿Por qué digo si separamos la Kaf de la Yod? Porque es el trazo de la Amén, letra. amén, hermano. Nosotros podemos ver clarito que es una Kaf, ¿sí? Es una Kaf. O sea, ya hemos estudiado la letra Kaf. Y recuerden que son tan parecidas que aún la Kaf tiene versión con Dagesh, o sea, una Kaf y una Haf, ¿no? Entonces aquí tenemos Pei, Fei. Entonces, este puntito que está aquí, que está invertido, es una letra Yod. Es una letra Yod. Sí. Acuérdense que les dije que cuando estemos trazando, nosotros vamos a tener la facilidad de pensar en las dos letras para que se nos facilite el trazo, ¿sí? Si yo no pienso en las dos letras que la componen, por ahí me va a salir un trazo medio raro, algo así me va a salir, así, ¿no? Pero si yo pienso en las dos letras que la componen, pacientemente hago una kaf, miren, hago una kaf, y después hago una yod, y me sale más bonita, ¿sí? Porque yo estoy pensando en las dos letras. ¿Qué pasa si yo desarmo la letra? Que la forma. ¿Qué valor numérico obtengo? A ver, ¿sí? ¿Cuánto valía la kaf? Está en el orden alfabético 11, pero ¿cuánto 11. valía? No, 60. está en el orden alfabético 11, pero viene después de la yod, y después de la yod sumamos de 10 en 10, ¿sí? Si viene después de la yod, 20. 20, ¿sí? 20. 20. ¿Y qué pasa con la yod? ¿Cuánto vale la yod? 10. 10. Fíjense que aquí está, chicos. O sea, hay que leerlo nada más, ¿sí? Sí. Dice, obtenemos un valor numérico de 30, ¿sí? 30, ¿la edad de quién es 30? Cuando comienza su ministerio, ¿sí? Yeshua. Yeshua, ¿sí? Cuando él se manifiesta a todo Israel en el río Jardén, ¿junto a quién? Aquí le puse. Bueno, Juan Bautista. Juan. A Juan.
¿Cómo se llama la parasha de esta semana? Baed Hanam. Bait Hanam. ¿Cómo se llama Juan el Bautista en hebreo? Yohanan. Yohanan. ¿Qué significa Yohanan? La súplica a Jehová, o sea, suplicar a Jehová significa Yehohanan en el hebreo original, Yehohanan. ¿Qué significa Bait Hanam? Y supliqué, ¿no? O sea que este nombre es un nombre glorioso, hermano. ¿Cuántos conocen Juanes en su vida? Juan. Yo conozco mucho Juan, tengo un hermano que se llama Juan, ¿no? Y miren el nombre que tienen, ¿sí? Bait Hanan, la parasha Bait Hanan, nos brinda, ¿sí? La palabra esta Hanan, que significa suplicar, rogar. Entonces el nombre Yohanan, o Yehohanan en el original plene sería, Yehohanan es suplicar a Jehová o la súplica a Jehová, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo su mamá? ¿No? Ella era una mujer estéril, que no podía tener hijos, ¿sí? Y le nace nada más y nada menos que, según Mateo 11:11, el varón más grande que ha pisado la tierra, de los nacidos de mujer. ¿Sí? Miren que Yeshua ni a Moisés lo puso en ese lugar, que lo puso a Juan el Bautista. Dice, de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que ¿quién? Que Juan. Que Juan el Bautista, ¿sí? Yohanan, ¿sí? Entonces, anoten si quieren, Baet Hanan, Yohanan, suplicar, ¿sí? La súplica a Jehová significa su nombre. Por eso se lo puse, ¿sí? Se lo puse digamos, por edición especial, Baet Hanan. Pictográfico, ¿sí? ¿Conocen las galletitas? Nosotros que somos argentinos, hay una galletita que se llama, a ver, dígalo usted. Sí. ¿Vocación? No, Igual. No sé cuál. Las bocas de dama, ¿no? Que me Sí. vendrían bien ahora, para los mates. Sí, La hermano, yo boquita, una preguntita. sí, Si uno quiere escribir, empezar con fe, vamos a hacerla sin la Gadesh, ¿no es cierto? Tranquilamente uno puede empezar con la fe sin la Gadesh. para escribir qué palabra. No, cualquier palabra que comience con fe. Claro, sí, usted la va a escribir y de acuerdo, digamos, al sonido, por ejemplo, ya que hemos hablado de Panav, ¿se acuerdan que hemos hablado de Panav? ¿Sí? Que significa el rostro. ¿Usted qué piensa? ¿Llevará o no llevará Dagesh para que diga Panav? Lleva. Lleva, ¿sí? Pero si yo quiero decir, a ver, por ejemplo, Fares, ¿sí? Fares, No, que es uno de los nombres, ¿sí? no me lleva. Entonces esa no va a llevar, ¿sí? Porque sería con F, ¿no? Por ejemplo, a Claro. ver, chicos, hay un nombre de un nieto de Aarón, ¿sí? Que las Biblias Valeras le colocan el nombre Finés, ¿sí? Finés, ¿no? El nieto de Aarón, que es un Cohen Gadol, ¿sí? No quiero dar muchos detalles porque lo tengo aquí en la vena. Este chico, en el original se escribe con Pei, pero todas las traducciones le han cambiado el nombre a Fei, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega como Finés, algunas versiones Fineas, pero el original dice Pinhas, ¿sí? El original dice Pinhas, pero todas las traducciones, ustedes fíjense cómo dice la Reina Valera, Finés, ¿sí? Con F. Y otras traducciones más modernas dicen Fineas. Pero nadie, ni siquiera la King James, le colocan, digamos, con P, como dice el original. La King James incluso pone con PH. Hermano, tengo entendido, no sé si a lo mejor estoy equivocado, que Fines, esa palabra es egipcia. ¿Puede ser? Sí. No, yo ni idea. Pinjas. En un estudio había escuchado que Fines es una palabra egipcia, que el nombre en hebreo, o sea, es como que en hebreo se dice Pinjas, Sí, como lo aprendimos nosotros, sí. pero el egipcio, el nombre que tenía ese varón era Fines, que significaba lo mismo en el Claro. egipcio, Sí, sí, egipcio, sí. ¿no? Bueno, sí. Era
Boca de serpiente, ¿no? Boca de serpiente. Puede ser, Claudio, ¿sabes por qué? Porque si nosotros recordamos cómo sale Israel de Egipto, dice que Israel salió por un lugar que se llamaba Pitón, ¿sí? Pitón, que significa en egipcio, dice que significa boca cerrada, ¿sí? Y tenemos otra vez la palabra pi, ¿no? Cuando los hijos de Israel cruzan por Pitón, ellos le cambian el nombre. Ellos le ponen Pi Hahirot, que significa esto, boca abierta. Yo creo que en algún lugar lo dije, creo que en algún programa, es como un chiste, como una burla, ¿no? Como diciendo, los egipcios, los faraones, dinastía tras dinastía, ellos dijeron, por ese lugar nadie sale, por ese lugar nadie se escapa, porque los esclavos de Egipto eran para siempre, ¿sí? La muerte era lo único que podía librarlos de la esclavitud. Y entonces ellos decían, el lugar se llama Pitón. Y hoy por hoy conocemos una clase de víbora, ¿no? Con ese nombre, ¿sí? Sí, es verdad. Pitón, ¿no? Entonces dice, por ese lugar no sale nadie, pero Israel sale por ahí. Y entonces ellos les cambian el nombre, ¿sí? Después les paso los versículos, anoten, Pi Hahirot. Otra vez la palabra Pi, que significa boca, ¿sí? Por eso tiene mucho sentido de que Finés venga también de algo así como Moshe, ¿han visto? Claro. Moshe, porque por ahí esto causa, digamos, algunos se desilusionan, algunos quieren que sí o sí Moshe sea un nombre 100% hebreo y que no, se lo puso la hija del faraón, así que no se lo puso, digamos, Yocabet, ¿no? El nombre se lo colocó la hija del faraón, entonces por lo tanto el nombre no va a ser 100% hebreo o de origen hebreo, pero Adonai tiene todo bajo su control, como vimos la clase pasada. ¿Qué pasa cuando leemos al revés Moshe? Se lo forma la palabra Hashem, que significa el nombre, ¿sí? A Moshe le fue revelado el nombre, ¿no? Entonces, a ver, vamos a seguir, ¿sí? Boca de dama, dijimos, pictográfico, es una galleta, igual, es una galletita. Palabra, ¿por qué? Porque las palabras no salen de los ojos, ni de la nariz, ni de la oreja. Las palabras salen de la boca, ¿no? Boca. Porque de la abundancia del corazón habla La boca. la boca, ¿sí? Y después tenemos hablar, otra vez, porque no somos ventrílocuos, o sea, no hablamos con la boca cerrada, ¿no? Los ventrílocos son los que eso que hacen hablar los muñecos, ¿viste? Entonces nosotros hablamos y articulamos, ¿sí? Mayormente si estamos aprendiendo un idioma, tenemos que hacer a un lado todos los temores y hacer a un lado todo el tipo de conflictos que tenga con mi articulación y decir, yo voy a pronunciar bien. Incluso Moshe Rabenu, ¿saben qué le dijo Moshe Rabenu al Señor? Le dijo, Señor, llama a otro. ¿Por qué? Porque yo soy, dice, incircunciso de labio, ¿no? Y fíjense que el Señor le tomó la palabra y dijo, bueno, tu hermano Aarón tiene fama de ser hablador. Y de ahí se toma el Midrash para decir que Aarón era un renegón, que Aarón vivía renegando de la esclavitud, que Aarón era muy, que tenía así como el carácter de Pedro, digamos, de Pedro Kefas, digamos. Entonces, fíjense que Adonai constituye a Moshe como Elohim, y a Aarón lo constituye como profeta. ¿Para quién? Para Faraón. Es decir, Moshe hace las veces de Elohim, o sea, de Dios o de juez, y Aarón le hace las veces de profeta, ¿sí? Es decir, ustedes fíjense que cuando Moshe no ejecutó un juicio, se lo ordenó a Aarón que lo haga. Pero todos los relatos dicen que Moisés sacó a Israel de Egipto, aunque Aarón haya ejecutado algunos juicios, ¿se acuerdan? Que dijimos que Aarón golpeó la arena, que Aarón golpeó el río Nilo, pero los relatos dicen que lo hizo Moisés. Y ahí volvemos a hablar un poquito de, hermana, del hebraísmo de que el enviado es semejante a aquel que lo envió, ¿sí? Por eso Yeshua decía palabras como esta: el que recibe a un niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió, al que me envió, ¿sí? Eso es hebraísmo, ¿sí? Entender eso nos va a llevar al concepto de Had, que quiere decir uno, ¿sí? Entonces, sigamos. También el pictográfico es confesión o confesar, ¿sí? ¿Por qué? Hermano, Porque con la boca se hacen todas estas cosas. Sí.
disculpe, ¿no? Ahí cuando dice confesar, dice que lo que nosotros hablamos es espíritu, lo que soltamos es espíritu, ¿puede ser? ¿O tengo eso? Bien, Eso es lo que vamos, siempre dice la vamos pastora, a ¿no? hablar. Yo pregunto, sí, yo pregunto. Si yo me pongo un globo en la boca, un globo, y hablo, ¿qué va a pasar con el globo? Si yo cierro bien el globo así, ¿no? Y yo me pongo y hablo muchas palabras, ¿qué pasa con el globo? Se infla Se infla. ¿Por qué? Porque está lleno de sonido o de aire. de aire. Bien, vamos a ver dos conceptos, ¿sí? El griego y el hebreo. En el griego la palabra aire es neuma, ¿sí? Neuma, ¿sí? De ahí viene la palabra neumático. ¿Por qué? Porque los neumáticos están llenos de ¿qué? De aire. Aire, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto hebreo para la misma palabra. El concepto hebreo para la misma palabra es ruaj, que significa aire. De todas maneras, ambos, en un concepto, digamos, teológico, tanto ruaj como neuma significan espíritu, ¿sí? Espíritu. Entonces, tiene mucho sentido de que cuando hablamos, tiremos nuestro neuma o nuestro ruaj, que es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque los muertos no hablan. ¿Mm? Los muertos no soplan, los muertos no tienen ruaj, los muertos se les fue el aire, digamos, así. Entonces, recuerden algo, pero básico, digamos, de la Torá, que dice que cuando Hashem, cuando Adonai creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz Espíritu. aliento de vida. ¿Mm? Y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Pero la clave está en el soplo. Yeshua mismo, cuando él se manifiesta luego de su resurrección, ¿él qué hizo con los discípulos? Él los sopló y le dijo, recibid la Ruach HaKodesh. O sea, sopla a sus discípulos. Fíjense que es muy empírico eso, ¿no? Así, los sopla y ellos reciben el Espíritu Santo. Anoten eso para que yo después les pase el texto, ¿sí? Jesús, Yeshua, sopla a los discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo. O sea, que está todo relacionado, ¿sí? El soplo, el aliento, la ruaj, el neuma, la boca, por donde sale, el soplo, ¿sí? ¿Con qué espíritu lo decimos también, no? También. ¿Con qué intenciones, tal vez? Dice uno de los rabinos que yo sigo, que son de enseñanza kasher, el rabino Aviner, del Ministerio Shema TV, pueden buscarlo después. Él dice que cada vez que nosotros nos refiramos al Espíritu Santo en hebreo, porque mucha gente dice, no, es que la ruaj me llena, la ruaj me inspira, la ruaj. Dice él, tienes que decir que es ruaj, porque simplemente en hebreo está diciendo el espíritu, el espíritu, el espíritu. Pero espíritu, Yeshua mismo nos enseña que hay muchos espíritus, ¿sí? Que son en hebreo ruajim, ¿sí? Entonces dice, cada vez que nos refiramos al Espíritu Santo o al Espíritu de Santidad, al aliento de santidad, al aliento de santidad, digamos, de parte de Dios, le coloquemos esa parte que dice Hakodesh, amén, ¿sí? Que no digamos solamente la Ruach, que digamos la Ruach HaKodesh, ¿sí? El Espíritu de Santidad es el que me inspira. ¿Ruach de Dios sería también lo mismo, hermano? ¿Se podría decir? La Ruach Elohim, eso está en Bereshit, en capítulo 1, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, capítulo 1, verso 2, fíjense, Beruach Elohim, dice, y el Espíritu de Dios se movía, ¿sí? ¿Sí? Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, ¿sí? Eso significa también. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Sí se puede decir también, Javi, la Ruach Elohim, o sea, el Espíritu de Dios. Pero, digamos, es mucho más usado la palabra Ruach HaKodesh, ¿sí? Ruach HaKodesh. Gracias. Dice Baruch Hashem, el último, fonética. Fonética. Se pronuncia, y esto tiene que quedar claro, ¿sí? Se pronuncia P cuando
Tiene un dagesh. Tiene un dagesh al arriba, abajo, Al medio. En el medio. ¿sí? Al medio. Y suena F cuando no lo tiene, ¿sí? Cuando no lo tiene, suena F. Presten atención porque por ahí cuando hagamos el dictado, yo le voy a decir, Javi, tráceme una pay. Silvina, tráceme una fey. ¿Sí? Si ponen o no ponen el puntito, eso va a hacer la diferencia, ¿sí? En cuanto a los dictados que yo les haga, ¿sí? Si digo pay, ¿es con o sin puntito? Bueno, Y si digo fey, Sin puntito. bien. Una cosa más antes de pasar de pantalla. Fíjense que aquí les puse que conoce esta letra. Pay, fey, y después les puse P y fe. ¿Sí? Distintas versiones, ¿sí? Pero es la misma. Que decimos, aunque yo quede frisado. Ahí está. Bien, aquí está para que participen ustedes, ¿sí? Quiero que me digan, bueno, yo he buscado y encontré solo 2 porciones que inician con esta letra, ¿sí? ¿Alguien sabe cuáles son las porciones de la Torá que inician con esta letra? Ya la dijimos recién, por eso no quería hablar mucho de él. Bien, es el nombre de una persona, que algunos dicen que es de origen egipcio, también. las Fines. porciones. Bien, sí, eso es Fines o Pinhas, ¿sí? Pero vamos a ver la primera, ¿sí? Bueno, estuve viendo el historial. Muy bien, Javi. En hebreo, faraón se dice paró, ¿sí? Paró, que se escribe con Pei, Resh y Hei, ¿sí? Ustedes saben que los únicos, escuchen bien esto, ¿no? Los únicos manuscritos en los cuales al rey de Egipto se lo llama con ese nombre son los manuscritos de la Torá. O sea que cuando usted vea películas, libros de historia, que al rey de Egipto se le llama faraón, están siendo influenciados solo por la Torá. ¿Sí? La Torá le da el título de faraón al rey de Egipto. ¿Sí? Nadie más en la historia le ha llamado faraón al rey de Egipto, solo la Torá. ¿No? Pero en hebreo es faró, ¿sí? O paró, ¿sí? Se escribe con fei o con pei. Y vamos a verlo. De allí viene la palabra faraón, ¿sí? Muy bien ahí, Javi. Pero no es el nombre de una parashá. ¿Sí? Dice el nombre de alguna de las porciones, vamos a verlo. Yo pregunto, ¿han participado de esta parashá ustedes? ¿Pekudei? Yo estuve viendo y No, Éxodo no. a ver, ustedes han entrado, Javi y Silvina han entrado en el libro de El Levítico, Levítico 25. 25. Bien, 24. entonces no han visto Pekudei, porque fíjense que Pekudei cierra el libro de Éxodo, ¿sí? Pekudei significa cuentas, ¿sí? Estas son las cuentas que Moisés hizo, anoten si quieren, fíjense Éxodo 38:21, estas son las cuentas que Moisés hizo acerca del oro, de la plata, del bronce, de las piedras preciosas que todo Israel le llevó para la construcción de Mishkan. Esa parasha empieza con Pei. ¿Y cuál es la otra parasha que inicia con Pei? Ahí la tienen en pantalla. ¿Sí? Pinhas. Pinhas, ¿sí? Pinhas. Pasamos. Caligrafía de la letra P y F. ¿Sí? Tenemos. Vamos a trazar como si fuese una K con el primer trazo y vamos a trazar lo que es como un rayo con el segundo trazo. A la letra
face of it va a pasar una rayita horizontal, vertical y una pequeña yod, y ya tenemos formada la face of it. De la misma manera hacemos con la pay, solamente que se añade un trazo más. ¿Cuál es ese trazo que se añade? El dagesh. El dagesh. Muy bien, Javi. Entonces hacemos lo mismo, ¿eh? Trazamos como si fuese una kaf, trazamos como si fuese una yod, y los terminamos con un puntito. ¿Cómo hacemos con la face of it? Trazamos una línea horizontal, una vertical, una pequeña yod, y lo finalizamos con el puntito de dagesh. ¿Sí? Esto es lo que van a hacer en la pantalla de trazo enseguida. ¿Sí? Seguimos. Nos perdimos a Pedro, ¿no? Sí. Esto, miren chicos, esto es importante. Cuando arrancamos con el curso yo les mandé esto, ¿se acuerdan? Y ustedes dijeron, y es que yo me acuerdo que como que decían, no. ¿Y eso cuándo lo vamos a ver? No sé. Bueno, llegó el día. ¿Sí? Esto yo se lo mandé en octubre, septiembre, octubre, cuando los judíos cambiaron de año. Cuando los judíos cambiaron de año, la Mora Mariela, ¿sí? Que es una de mis mentoras, una de mis maestras, ella, del Ministerio de Yeshua Shemi, ella publicó esta información que es muy buena, ¿sí? Con esto cerramos esta sesión que ya se termina, ¿sí? Pei, ¿qué significa en el pictográfico? Boca. ¿Qué valor numérico tiene? 80. Era el año anterior, ¿sí? Era un año para hablar, ¿sí? Un año para hablar de las cosas de Dios. ¿En qué año entraron? En el 5781. Pei significa boca, hablar. ¿De quién? ¿De quién vamos a hablar? En el 81. Este es un año para predicar, chicos. Eso es lo que significa. ¿Sí? En el calendario hebreo es un año para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Aleph, la palabra de Dios. ¿Sí? Es un año para predicar la palabra de Aleph, la palabra del principal, de la cabeza. ¿Amén? Eso es lo que significa 81 y es el año en el cual estamos. ¿Sí?